¿De dónde surge el mito de que la cacería de brujas fue un fenómeno medieval? ¿O de que las brujas eran mujeres científicas con avanzados conocimientos médicos, suprimidas por la Iglesia y que murieron millones de ellas en los juicios? La tendencia de trasladar lo que fue este fenómeno, predominantemente moderno, de la caza de brujas hasta la totalidad de la Edad Media, se remonta a los trabajos de varios autores europeos del siglo XIX, entre ellos George Conrad Horst y Jules Garniet. Estos autores interpretaron que la caza de brujas podía extrapolarse con los casos de investigaciones y condenas llevadas a cabo contra nigromantes o astrólogos medievales a partir del siglo XIV, y así crear una narrativa de que la caza de brujas fue un fenómeno medieval, ignorando las fuentes sobre condenas a la creencia de brujas de varias autoridades como el Canon Episcopi del siglo IX o el Decretum de Burcardo de Worms del siglo XI, modificando o incluso distorsionando otras fuentes para extender los juicios a lo largo de todo el periodo. Hay que aclarar que el estereotipo de la bruja del siglo XV dista mucho de la idea del nigromante y astrólogo erudito y masculino medieval. Las víctimas de la caza de brujas fueron en su gran mayoría mujeres mayores, analfabetas y marginadas sociales. Los demonologistas y cazadores de brujas resaltaban la ignorancia y el analfabetismo de las mismas, al mismo tiempo que los estudiosos de la magia natural se defendían de las acusaciones de invocar demonios al decir que su arte no tenía nada que ver con las brujas. El mito de que la caza de brujas fue medieval se perpetúa en La Sorcière, escrito por el historiador francés del siglo XIX, Jules Michelet, en 1862. Michelet tenía un particular desprecio hacia el periodo medieval, inventando el mito de la escasez de higiene en la Edad Media. Michelet afirmaba que, luego de que la Iglesia condenara el placer sexual, la gente aquejada por la lepra, que según el autor eran millones, acudió a las brujas en lugar de la Iglesia porque creían que la lepra se transmitía sexualmente y los marcaban como pecadores. El dato es falso, ya que lejos de condenar a la lepra como un signo corporal de pecado excesivo, como afirmaba Michelet, en la Edad Media existieron numerosos hospitales para leprosos dirigidos por la Iglesia medieval en los siglos XII y XIII. Este dato, sin embargo, crea o populariza el concepto de las brujas como sanadoras o expertas médicas. Su trabajo fue traducido al inglés por L.J. Trotter y ayudó a popularizar el estereotipo de brujas medievales. Hoy se estima que la cantidad de ejecutados por brujería oscila entre 35 a 60.000 personas, la gran mayoría mujeres, pero a finales del siglo XIX se hablaba de millones de víctimas. En 1893, la sufragista Matilda Jocelyn Gage publicaría su Woman, Church and State, donde menciona que 9 millones de mujeres acusadas de brujas fueron ejecutadas, entre ellas sanadoras y sacerdotisas de cultos paganos. Aunque, como lo demuestra el trabajo de Gage, la idea de mujeres sanadoras, parteras y sacerdotisas acusadas de brujas ya circulaba a principios del siglo XX, fue el trabajo de Margaret Murray que popularizaría la idea en el ámbito académico. La egiptóloga Murray publicó The Witch Cult in Western Europe, basándose fundamentalmente en el Malleus Maleficarum de Cramer, donde se describen a las brujas comadronas. Ignorando mucha evidencia archivística, Murray tomó como cierto los testimonios de varias acusadas. Concluyó, gracias a la enorme influencia de James Frazer y los cultos ancestrales, que las víctimas pertenecían a un culto pagano de la fertilidad y que tenían conocimientos médicos muy superiores a las de las autoridades de su tiempo. Fue por esto que, de acuerdo con Murray, la Iglesia y los médicos se unieron para acabar con las brujas sanadoras y comadronas. Su trabajo influyó a futuras obras sobre el supuesto papel que tuvo la Iglesia y los doctores en acabar con las parteras y sanadoras. En 1973, las activistas feministas norteamericanas Barbara Ehrenreich y Deirdre English publicaron Brujas, comadronas y enfermeras, basado en trabajos previos, pero fundamentalmente en la tesis de Murray, e identificaban a las brujas como sanadoras femeninas que ofrecían anticonceptivos, abortos y alivios al dolor de parto. Repetían además el mito de millones de mujeres asesinadas durante las cacerías, de que los crímenes tenían que ver con el uso de medicina natural, que los sabbats eran conferencias médicas, citando una vez más el Malleus Maleficarum como evidencia de todo esto. Aunque tuvo una enorme influencia en el campo de la demonología,
El Malleus Maleficarum, pese a su caracterización de las brujas sanadoras y comadronas, tuvo poco impacto en ese aspecto. De hecho, se ha desmentido que tanto parteras como sanadoras fueran los principales objetivos de los cazadores de brujas. Estas estaban entre los grupos más vulnerables, y ocasionalmente aparecerían sanadoras y parteras en los registros de acusados. Sin embargo, la medicina popular era practicada por la gran mayoría de la población. Las sanadoras, aunque era un grupo vulnerable, eran vistas como parte importante de las comunidades campesinas y una gran ayuda en contra de la magia dañina de las brujas o maleficia, por lo cual muchos se resistían a acusarlas de algún crimen. Las sanadoras enjuiciadas eran usualmente acusadas por otras sanadoras y practicantes de magia popular en varias zonas de Europa. Del mismo modo, en varias comunidades, las comadronas disfrutaban de una buena reputación y eran más propensas a ser empleadas como expertas médicas y forenses en caso de brujería que de ser ellas mismas acusadas como brujas. Por ejemplo, en 1584, una partera fue citada para dar testimonio sobre un infanticidio en Worms. En Maguncia, las parteras representaban el 2% de las acusadas, y en Escocia, donde la creencia de la bruja partera estaba más arraigada, el número de acusadas era bastante bajo.